Gracias, Silvia. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a aprovechar este tema que en realidad hoy se habla bastante. Ayer justamente una paciente me decía que se había comprado un libro para poder aprender un poco sobre el tema de la glucosa, que está relacionado un poco con este tema del azúcar oculto. Entonces, vamos a sumergirnos en el tema y sobre todo les pido que pongan mucha atención y si tienen preguntas, como nos decía Silvia, podamos estar atentos para hacerlas y comentarlas al final. Entonces vamos a descubrir qué peligros puede tener ese consumo excesivo, elevado de azúcares que muchas veces están ocultos en los alimentos que nosotros o en los productos que compramos a diario. Entonces lo primero es que vamos a entrar a este código QR para que juntos podamos, quiero saber un poco si es que ustedes ya han escuchado en algún momento ese término de azúcar oculto en los alimentos y puedan entrar y ir respondiendo si es que han escuchado en algún momento, de repente es algo muy nuevo para ustedes o de repente ya lo han escuchado en otra charla. A ver, me van comentando por allí que puedan ir ingresando al código. Quizás algunos han escuchado ya este tema, para otros es algo muy nuevo. Esperando de repente sus respuestas, ahí se van animando a responder, pues vamos a ir viendo este tema a profundidad y para eso pues vamos a realizar nuestra presentación. ¿A qué llamamos azúcares? A ver, eso es en realidad algo súper básico que tenemos que aprender. A los azúcares están dentro de los que llamamos carbohidratos. Todo el mundo ha escuchado este tema. Ahora, en este tema de los carbohidratos, hay dos tipos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. En los carbohidratos simples estarían los azúcares. ¿Qué son los carbohidratos simples? Son aquellos que se digieren rápidamente y van a provocar un aumento rápido de la glucosa en la sangre, porque su metabolización va a ser mucho más rápida, no necesita tanta digestión, entonces es así, rápido. ¿Dónde están estos carbohidratos simples? En las frutas, como fructosa, en algunas verduras también como fructosa, en la leche, como lactosa, y en la miel, como, como otro tipo de azúcar, ¿ya? Como azúcar simple también está en la miel. Ahora, como sacarosa. Ahora, ¿qué son los carbohidratos complejos? Como la misma palabra lo dice, son aquellos carbohidratos que tienen una estructura más compleja y eso hace que su digestión demore más en el cuerpo. Entonces, la absorción misma es más lenta y eso hace que la glucosa, muchas personas de repente, algunos tienen diabetes, cuando les hablan, no consumas esto porque tu glucosa se va a subir, significa que cuando consumen ese alimento la glucosa se dispara porque probablemente es un carbohidrato simple, pero si es un carbohidrato complejo, ese carbohidrato se va a demorar más en el cuerpo de ser metabolizado y esa glucosa, la curva de la glucosa va a subir lentamente y, como dice, va a ser gradual y constante. Y se encuentran alimentos como en la fibra y el almidón. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de azúcar. Primero tenemos al azúcar total, ¿ya? El azúcar total incluye solo los carbohidratos simples, tanto los que están presentes de forma natural, como hemos mencionado, sean frutas, lácteos y miel, como a los que se añaden de forma artificial. Entonces, si yo de repente voy al supermercado o a la tienda y compro un producto, generalmente dice ahí azúcares totales. Por ejemplo, un yogur. Un yogur, si es que han empleado fruta real, la leche misma,
pues va a haber obviamente azúcares totales, producto de la leche, producto de la fruta que han utilizado. Y a eso le llamamos, en la etiqueta está como azúcares totales. También están los azúcares añadidos, aquellos azúcares o jarabes que se añaden a los alimentos o bebidas cuando se procesan o preparan. Que recordemos que muchas veces el azúcar se convierte como un elemento conservante y por eso en muchas preparaciones se añaden también incluso jarabes para que ese producto tenga más tiempo de durabilidad. Y los azúcares libres, que están los azúcares añadidos incluidos ahí, pero también los azúcares naturalmente presentes, por ejemplo en la miel, los zumos de frutas. ¿Por qué libre? Normalmente, ¿qué quiere decir? Que estos azúcares están disponibles y el cuerpo los va a tomar como fuente de energía rápida también. Entonces, al consumir alimentos con azúcares libres como miel o zumo de frutas, también la curva de la glucosa probablemente se eleve mucho más rápido que si comemos un alimento que tiene más cantidad de fibra o carbohidratos completos. ¿Cómo definimos el azúcar oculto en los alimentos? Este tema es muy importante porque no va a aparecer en la etiqueta del alimento como la palabra azúcar. Número uno. Va a aparecer con otro nombre que podemos ver aquí en la imagen. Maltosa, jugo de caña, sacarosa, edulcorante de maíz, dextrosa, eh, azúcar morena, bueno, no muchos tienen ese nombre, pero azúcar invertida, azúcar mascabada, maltodextrina, este término sí es muy común encontrarlo, o almíbar. Incluso también hay algunos que ponen como caramelo también. Entonces, es aquel que se incorpora durante su fabricación, o sea, en la fabricación de este producto lo añaden, no hace parte de la composición original de los productos. Además, se incluyen dentro de los ingredientes de los alimentos procesados, pero con un nombre diferente. Entonces, cuando nosotros compremos una etiqueta, un producto, y vemos que en la etiqueta comienza de repente con maltodextrina, coma, eso quiere decir que el primer ingrediente en ese producto presente es un azúcar oculto en este caso, que está con ese nombre, bajo ese nombre, esa denominación de maltodextrina. Entonces, es bueno saber esta información para que cada uno de ustedes pueda hacer una elección inteligente de sus productos y pueda elegir siempre lo mejor teniendo esa información en la mano. Ahora, esta pregunta es una pregunta muy interesante y creo que muchos quizás pueden tener ahí diferentes respuestas. ¿Cuánta azúcar creen que debemos consumir por día? Ya vamos en cucharitas, en términos de cucharitas. ¿Cuánta azúcar creen que debemos consumir por día? ¿Ya? Vamos a entrar también nuevamente al código QR o en menti.com para poder responder, ¿ya? Vamos a ir entrando y ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? Ahí habían respondido, ya habían escuchado el azúcar oculto. Genial, gracias por participar. Ahora, en esta segunda pregunta, ¿cuánto azúcar creen que debemos consumir por día? Tenemos varias alternativas. 2 cucharaditas, 4 cucharaditas, 5 cucharaditas, 6 cucharaditas. Excelente, ahí la gente está participando, se está moviendo, muy bien. Algunos, ahorita la mayoría dice 4 cucharaditas. Ya va empate con 2 cucharaditas. Ok, la respuesta aquí no es, a veces se entiende mal la pregunta, porque dice cuánto azúcar creen que debemos. Entonces, no es que sea una obligación que tenemos que consumir azúcar, sino más bien es cuánto es el máximo de azúcar permitido en el día. Vamos a ver, excelente, gracias por su participación. Entonces, la respuesta correcta era máximo 5 cucharitas de azúcar por día. ¿Ya? 5 cucharitas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahí han ido las respuestas. Entre 4 ya, y 4 y 3, pero son 5 como máximo, teniendo en cuenta que cada cucharita equivale a 5 gramos. Es una pequeña cantidad.
Ahora, justo les decía esto, porque la pregunta dice, cuántos azúcares, cuánto de azúcar deberíamos consumir en el día. Y no es que sea una obligación, porque podemos vivir sin consumir azúcar añadido. Y acá dice justamente que nuestro cuerpo es capaz de producir todo el azúcar que necesitamos. Y eso es gracias a que a través de los alimentos que consumimos, nuestro cuerpo lo procesa y también lo convierte en una fuente de energía directa para el cuerpo, que es la glucosa. No necesariamente entonces necesitamos consumir directamente azúcar que nos echamos a una bebida o a una preparación, sino que podemos obviarlo y nuestro cuerpo va a seguir recibiendo los nutrientes que necesita. Solo por el hecho de consumir carbohidratos ya está asegurado. Y acá está justamente la recomendación de la FAO y la OMS que recomienda que el consumo de azúcares añadidos sea de 5% máximo por día y en gramos 25 gramos, teniendo en cuenta que cada cucharita son 5 gramitos. Entonces, con esta recomendación, vamos a ir viendo qué encontramos en los productos que podemos ver a diario en los anaqueles de los supermercados, de la tienda. ¿Cuánto azúcar realmente tienen? Y para ello, pues, esta parte es vital. Que cada uno de nosotros nos entrenemos en poder no solo dejarnos llevar por la hermosura de la etiqueta, porque a veces los ojos se dejan llevar porque la etiqueta es impresionante, entonces llama la atención, o porque hay una promoción en el precio y yo lo compro porque está 2 por 1, o porque justo de repente en la familia les gusta mucho estos alimentos que tienen, productos que tienen bastantes azúcares. Se trata de que cada uno de ustedes haga una elección más inteligente viendo los ingredientes y comparando también uno con otro. Entonces, lo primero es que cuando tú cojas un producto, vas a observar la lista de ingredientes. Entonces ahí dice, ingredientes, 2 puntos. Lees el contenido de lo que dice ingredientes. Normalmente los ingredientes van en orden decreciente. Es decir, el primer ingrediente es el que está en mayor porcentaje en ese producto. Luego también leer el contenido nutricional del producto. Si justamente estamos diciendo que máximo, digamos, los azúcares añadidos deberían tener en la diapositiva anterior, vamos a retroceder, 5% como máximo en el día de consumo de azúcares añadidos. Entonces, cuando uno ve la etiqueta, ahí en la etiqueta justamente en azúcares totales, dice el porcentaje que equivale y vamos a ver en algunos casos que quizás es más de 5. O en otros casos tampoco está especificado, que es lo más riesgoso también. Entonces, leer el contenido nutricional del producto. Luego, comparar productos. Esto es muy interesante cuando uno ve yogurts. Cuando uno ve yogurts, te da cuenta de muchas cosas que a los ojos no son tan visibles y comienza a darse cuenta que la cantidad de azúcar que se usa en los yogurts es bastante alta. Por eso que actualmente la gran mayoría de empresas ha optado también por añadir edulcorantes, hacer una mezcla entre los edulcorantes y los azúcares. Pero es para que justamente no tenga ese sabor tan azucarado. Ahora, hablar de ese tema es otro camino. Sin embargo, se trata acá de buscar la opción más saludable. Luego, cuando nosotros veamos la etiqueta, tenemos que tener en cuenta lo que dijimos al principio, que no necesariamente va a estar la palabra azúcar ahí incluida, sino que van a haber otros términos. Miel, jarabe de glucosa es muy común, bastante. También maltodextrina, bastante. Jarabe de maíz, actualmente, bueno, como panela también, dextrosa, sacarosa. ¿Y qué preferimos? Siempre lo que no es procesado. O sea, preferir siempre que tu primera opción sea lo que es más natural. Y lo que es procesado, pues también sea eventual, no sea de consumo quizás de todos los días. Y si es consumo de todos los días, de repente en una porción adecuada, porque también depende mucho de la porción que consumamos.
Entonces, comenzamos con las listas de alimentos que debemos limitar por su alto contenido de azúcar. Y acá vemos las bebidas que son azucaradas, algunas bebidas rehidratantes, que en su contenido de azúcares añadidos podemos encontrar altos contenidos de azúcares. En este caso es una bebida que tiene 500 mililitros y estamos hablando de 23,4 gramos de azúcares añadidos, sabiendo que en el día tenemos un máximo de 25. Entonces, no va a ser probablemente la única bebida que nos sumemos con azúcar. Y muchas veces las personas que practican actividad física piensan que por hacer un poco de actividad física o porque ya están sudando, necesitan beber bebidas rehidratantes. Y es cuando no nos damos cuenta que estamos contribuyendo muchas veces con el sobrepeso. Cuando en el ejercicio estamos hablando de una hora, lo usual que una persona va al gimnasio una hora y media, no necesitaría bebidas azucaradas. Ahora, segundo ejemplo, tenemos algunos cereales que encontramos para los niños, y eso que esta es una de las versiones quizás más inofensivas, porque para los niños hay muchísimos otros cereales que tienen más contenido de azúcares. En este caso, una bolsa de 25 gramos tiene 6,3 gramos de azúcares agregados. Actualmente, por ejemplo, en este tema de los cereales que uno le agrega, generalmente yogur, si vemos granolas también, las mismas empresas han buscado trabajar en esta parte del contenido de azúcares. Y antes era muy común que cuando uno compraba una granola en ingredientes, lo primero que decía era azúcar. Y ahora hay muchas versiones, muchas marcas que trabajan en, ya no hay azúcar como primer ingrediente, sino incluso algunos ni tienen azúcar agregada. Entonces, justamente es ver opciones en el mercado y buscar lo más saludable. Lácteos azucarados. Bueno, este es un marja blanco, indudablemente va a tener bastante azúcar añadido. Vemos aquí 20 gramos de marja blanco que tiene 7,8 gramos de azúcar añadido. Y si nosotros nos damos cuenta, para la cantidad de marja blanco que hay, o sea, una gran porción pertenece a azúcar. Eso es lo que tenemos que siempre revisar en las etiquetas de los alimentos. Seguimos. Este tipo de productos, de bebidas gasificadas, de productos que son de consumo eh, diario por muchos de los peruanos, es bastante preocupante. Actualmente hay muchas versiones sin azúcar, sí es cierto, como el de la imagen, y el reemplazo de los azúcares son edulcorantes, como acá podemos leer, ¿no? Estas son las siglas de dos tipos de edulcorantes. Ahora, este tipo de edulcorantes en el cuerpo eh, son recibidos por el cerebro como si estuviéramos consumiendo azúcar. Es decir, el proceso en el cuerpo, el metabolismo sí va a ser distinto, porque uno estamos hablando de un azúcar añadido y otro estamos hablando de un azúcar artificial, pero el cerebro igual detecta el sabor dulce. Y el tema es que mientras más dulce consumamos de forma consecutiva como un hábito, se vuelve muchas veces como una adicción y una necesidad de querer consumirlo siempre. Entonces, aquí también hay que tener cuidado. Aunque los edulcorantes no aportan calorías, hay que también cuidar su consumo y evitar también, digamos, su consumo con frecuencia. Ahora, las salsas, los alimentos altamente procesados, indudablemente no es igual que preparar una salsa en nuestra propia casa. Y esa salsa, por ejemplo, de tomate, en 100 gramos de producto tenemos 5,8 gramos de azúcares añadidos. Y cuando lo preparamos en la casa, lo podemos hacer de una manera mucho más saludable, sin necesidad de que se le agregue azúcar. Mermeladas, frutas en conserva, frutos en almíbar, eso sí, de consumo casi 100% seguro en Navidad, en fiestas patrias, muchas veces con panetón, con chocolate y la cena, pues tiene sí bastante cantidad de azúcares. Siempre es recomendable la fruta de forma natural. Esto debe ser algo pues muy eventual, muy esporádico, porque sí aporta gran cantidad de azúcares, 28,3 para una porción de 200 gramos.
Y los zumos de frutas, esos zumos de frutas que en realidad no va a ser igual que poder hacerte un zumo de fruta en casa, ¿no? En este caso, como son bebidas industrializadas, pues siempre es necesario para su conservación aportar o brindar un poco más de azúcar, incluir, ¿no? Añadida, azúcar añadida. Entonces, en este caso, esta bebida, este zumo de fruta de 200 mililitros tiene 17,1 gramos total de azúcar, que es bastante. ¿Cuánta azúcar añadida consumimos? La sacarosa, ese es el nombre, digamos, el término formal con el que se denomina el azúcar de mesa, el azúcar que nosotros echamos, ya sea azúcar blanca, ya sea azúcar rubia, el término es sacarosa, que añadimos nosotros mismos constituye solo alrededor del 30% del azúcar que consumimos. El 70% restante proviene del azúcar añadido en numerosos productos alimentarios. Yogur de 200 gramos, por ejemplo, con 9,8 gramos de azúcar añadido. Los dulces, confitados, dulces que tienen sabor a chocolate, en este caso una porción de 30 gramos, 21,2 gramos de azúcar añadido. Es una cantidad exorbitante. ¿Qué pasa cuando los consumimos, no? Porque estamos hablando mucho de cuánto azúcar tienen los productos. Sin darnos cuenta, esas calorías que se vuelven calorías vacías, vamos contribuyendo al sobrepeso y a la obesidad, silenciosamente, sin darnos cuenta casi, porque incluso consumiendo estos productos seguimos teniendo hambre. Entonces no vamos a comer uno, probablemente vamos a comer dos, tres, y ahí cuando va sumando y afectando nuestra salud. En el caso de algunos lácteos también presentan bastante cantidad de azúcar añadida, 9,2 gramos en una porción de 200 mililitros, y el helado, pues una bola de helado de 53,2 mililitros, 20,9 gramos de azúcares total. Ya hemos hablado de cuánta azúcar añadida podemos encontrar en los productos que tenemos a la mano y ahora cuáles son esos efectos que pueden generar el consumo de azúcares añadidos en nuestra salud. Definitivamente todo lo relacionado con la obesidad, diabetes, hipertensión y que va a tener un desenlace, pues de un pronóstico no favorable. Y una de cada 100 muertes en el mundo se debe a las bebidas azucaradas, ¿no? Generalmente el consumo excesivo de estas bebidas azucaradas, de estos productos que contienen azúcar añadida, van haciendo también que el perímetro de cintura aumente. Ustedes saben que a más perímetro de cintura, quiere decir que hay más tejido adiposo en esa zona. El tejido adiposo se vuelve inflamatorio y en algún momento uno de nuestros órganos se va a ver afectado, sobre todo a más tejido adiposo en la zona central, en la zona abdominal, hay una mayor tendencia a poder desarrollar en un momento una enfermedad cardiovascular. Es por eso que estamos hablando aquí de que una de cada 100 muertes en el mundo se debe a bebidas azucaradas. O sea, viene el caminito así, ¿no? No es de la noche a la mañana. Pero sí, exceso de consumo de azúcar, aumento de perímetro de cintura, obesidad y más tendencia a poder hacer una enfermedad cardiovascular y luego una complicación que puede tener un desenlace como es la muerte. Y algo que se pudo haber prevenido desde el inicio, pero muchas veces se vuelve como un círculo y la persona que toma gaseosa todos los días la comienza a consumir de forma recurrente y ya no solo gaseosa, sino también otros productos azucarados. De repente, o la persona que consume chocolates todos los días, no es solo chocolate, sino también otros productos azucarados. ¿No? El cuerpo comienza a depender de una cantidad de azúcar y eso se comienza a volver como una necesidad. Entonces hay que trabajar justamente en esta parte de la prevención para poder mejorar y prevenir todas estas consecuencias que puede traer el efecto del consumo excesivo de azúcares. Vamos entonces a hablar de estrategias, porque tiene que haber soluciones para poder trabajar esto, para reducir el consumo de azúcares añadidos. Ok, en primer lugar, evitar, mejor dicho, que el consumo de jugo de frutas sea, que el consumo de jugo de frutas que puede ocasionar un pico elevado de azúcar en sangre, eh, se consuma con otro tipo de alimentos.
¿Cómo es esto? Un jugo de fruta ya ha sido licuado, uniformizado, no requiere masticación. Entonces, cuando uno lo toma, se va a digerir mucho más rápido, consumirse en fruta picada. Entonces, el proceso de nuestro cuerpo es más rápido y eso significa que la glucosa también va a ser un pico más alto, más elevado, va a subir más rápido y muchas veces no baja tan rápido porque la glucosa tiene que subir y tiene que bajar de forma natural. Ahora, en este tema, ¿cómo hacer justamente para que ese pico de azúcar no sea tan elevado? Se consume la fruta junto con una fuente de grasas saludables. En este caso podría ser unos frutos secos o también con una fuente de proteína. Y el jugo de fruta en realidad no se debería, digamos, consumir con frecuencia en todas las personas, sobre todo si estamos hablando de personas que tengan sobrepeso o obesidad, es buscar mejor consumir fruta entera, que también debe ser acompañada con fuentes de grasas saludables, como puede ser cashews, almendras, maní, achaichi, las diferentes opciones que hay de frutos secos. Lo segundo, reemplazar el azúcar de mesa por dátiles. Su contenido calórico es mucho menor y eso lo hace más saludable. El dátil es una fruta, no sé si la conocerán, pero que ustedes la prueban y es dulcísima. O sea, así en esta forma tiene un dulzor increíble. Entonces, puede servir como una fuente de azúcar para una preparación. Y actualmente muchas personas en la gastronomía han incluido el dátil como parte, digamos, del reemplazo del azúcar en las preparaciones de postres. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Sustituir las bebidas azucaradas por agua natural o infusiones naturales. Se trata de reeducar al paladar. Se trata de que el beber agua natural sea lo agradable, sea lo normal en mi vida. Entonces, es un proceso que busca justamente sacar e ir retirando poco a poco, si es que es difícil, o depende también aquí de la persona, las bebidas azucaradas, gasificadas, zumos que consuman a diario por agua natural. O también infusiones, agua de piña, agua de melocotón, incluso chicha morada, limonada, pero sin azúcar también. Hay gente que lo consume muy bien. Y eso no quiere decir que en un momento, pues una consuma también un refresco hecho en casa, natural, como estamos hablando de una chicha morada, un maracuyá, con azúcar, pero que sea algo puntual, no todo el agua que necesito en el día, que aproximadamente es en litro y medio y 2 litros, lo consuma a base de agua con azúcar. Eso es lo que no se quiere. Sino buscar que por el contrario sea agua natural en su mayor porcentaje. También el reemplazar snacks procesados por frutas o verduras de temporada. Y ustedes dirán que verduras, ¿cómo voy a reemplazar por verduras si es otra cosa, no? Pero hay verduras que también tienen ese sabor dulce. Y es porque también tiene presencia de frutos en su composición, como por ejemplo una barrita de pepino, de zanahoria, de beterraga, tiene sabor dulce. Entonces, también se pueden utilizar snacks hechos a base, como bastones de verduras o las frutas mismas, utilizarlos en reemplazo de los snacks que son más azucarados. Y la parte de la preparación de alimentos en los que utilizamos a veces salsas, aderezos industrializados, hacerlos en casa, hacer nuestros propios aderezos, nuestras propias salsas, evitando las opciones industrializadas por mayor contenido de azúcar. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones respecto al azúcar añadido. Lo primero es que es reducir el consumo de bebidas azucaradas, reemplazarlos por agua, ¿no? Ver la opción más saludable. Lo segundo, consumir como máximo 5 cucharaditas de azúcar al día. Y ustedes ahí vayan midiendo cuánto azúcar le echan de repente al tecito, al cafecito en el día, o a las mismas bebidas que toman, o de repente a los que saben que no pueden dejar de comer un chocolate en el día, cuánto azúcar tiene ese chocolate. Nos vamos viendo en el caso de cada uno cuánto azúcar está consumiendo.
Y por último, reducir el consumo de alimentos con azúcares añadidos. Entonces, se trata de ir reemplazando lo que tiene azúcar añadido y buscar opciones mucho más saludables, teniendo en cuenta que tenemos una cantidad de actividad física recomendada a la semana, que son 150 minutos. Ahora, la persona que realiza ese tipo de actividad física también necesitará azúcares, pero los puede consumir de las fuentes naturales como son las frutas. Ahora, esto va acompañado también de una buena cantidad de ingesta de agua, de hidratación, como hemos visto, aproximadamente entre litro y medio y 2 litros, pero puede ser más de acuerdo al peso de la persona. Aproximadamente son 30 mililitros por kilogramo de peso. Es decir, si tú estás pesando 60 kilos por 30, sale 1800. Es decir, el requerimiento de agua para esa persona será 1 litro 800. Entonces, que esa cantidad de agua sea en su mayor porcentaje a base de agua natural, acompañado también de otro hábito saludable, que son las horas de sueño, que se recomiendan entre 7 a 9 horas para poder saber que esta persona está durmiendo lo adecuado y que el consumo de frutas y verduras también sea diario. Es decir, acompañando también de estos hábitos saludables en nuestra alimentación y en nuestra vida, para que nuestra calidad de vida también sea mejor. Eso también va a poder, eh, vamos a poder ver que debemos trabajar también el consumo de alimentos que sean más saludables, opciones más inteligentes. Y normalmente las frituras son grupos de alimentos que consumimos sobre todo por las noches. Y eso hace que sea el mayor riesgo de que esta persona pueda tener una enfermedad, no en un mediano plazo, sino a corto plazo. Lo va a ver de forma cercana por la ganancia de peso, pero sobre todo por la ganancia de tejido adiposo. Y los productos ultraprocesados también, que hemos visto que tienen gran contenido de azúcares también añadidos. Entonces, estos dos grupos debemos tratar de consumirlos lo mínimo, lo mínimo. O sea, debe ser nuestra alimentación diaria, debe ser a base de cosas naturales que compremos o productos que tengan poca cantidad de azúcar añadido. Ahora, bueno, hasta aquí estamos cerrando esta parte de la charla y vamos a hacer un pequeño juego para ver hasta qué punto hemos podido recoger la información que he compartido. Entonces vamos a entrar a este código QR para que juntos podamos unir los alimentos altos en azúcar con los alimentos saludables que se podrían sustituir. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a este código QR para poder. Y escríbanos si es que está habilitado, ojalá esté habilitado para que nos puedan escribir. Excelente, excelente, sí. Cualquier duda Muchas que gracias, tengan, Karina. Muchas gracias a la protectora por el taller de hoy. A ver si logramos, anímense, que la licenciada todavía tiene tiempito, estamos acá y podemos leer todas sus consultas. quiero A ver si han compartir. estado atentos al taller ahí. Escaneen el QR y a ver si logras ver sus respuestas. Ujú. Bueno, por aquí lo vamos a ir viendo juntos y ustedes también lo pueden jugar ahí desde su celular para poder ver juntos las respuestas. Yo creo que esa parte, a ver, Silvia, vamos a jugar. Me vas a ayudar y vamos a ir trabajando esta parte. A ver, esos industrializados. Todo lo que está acá a la mano izquierda son productos que queremos sustituir por las formas más saludables. Entonces, a ver, esos industrializados, ¿por qué lo podría reemplazar? Por aderezos preparados en casa. Entonces, habíamos visto el ejemplo de la salsa de tomate, evitar el Ujú. industrializado y prepararlos en casa. Luego
el azúcar de mesa, ¿por cuál podríamos reemplazarlo? ¿Por el dátil, por el agua en infusiones o por las frutas y verduras? Date. Por el dátil, excelente, sí. Ahora, las bebidas azucaradas, en este caso por el agua en infusiones naturales o las frutas y verduras, sería por el agua en infusiones. Y los Y hay snacks como procesados por frutas y verduras de estación. justo ahí tenemos una preguntita. Fabio nos consulta, ¿los carbohidratos como papa y arroz, en qué proporción se debería comer? Ya, excelente. A ver, vamos a volver al diapo. Ya. Estamos hablando de carbohidratos que son complejos, en primer lugar, para ubicarlos. Ya. Son carbohidratos complejos. Entonces, aquí en este tema hemos trabajado el azúcar, culto, que son carbohidratos simples. Esos alimentos que muchas veces, como la papa, el arroz, se ven como alimentos peligrosos porque pueden aumentar el peso, pueden incrementar el peso. Entonces, no se trata de retirarlos, sino de consumirlos en una cantidad adecuada. Alrededor del día, nosotros tenemos una cantidad de porciones, fuentes de alimentos energéticos que debemos incluir, que están normalmente incluidos en ese grupo energético los tubérculos, los cereales y las menestras. Más o menos, si estamos hablando de porciones, esto va a depender bastante de, si estamos hablando de una mujer, de la edad que tenga, de la actividad física, pero en una porción podemos ir acompañando por una unidad del tamaño del puño de la mano. Ahora, no quiere decir que sea la única porción que me voy a comer en el día, porque cada tiempo de comida, estamos hablando de desayuno, almuerzo, cena, que son los principales, va a tener una porción de este grupo de alimentos, que son o cereales o tubérculos. Normalmente en la mañana todos los peruanos suelen comer como fuente de cereal pan, ¿no? Pero de repente otras personas puedan comer papa también, o en la sierra es muy común. Entonces, se trata de ver que esa porción de un puño de la mano esté presente de repente en el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero no queremos que en un solo día toda la alimentación sea basada en un solo alimento, sino que haya variedad. Y lo que más recomendamos es que pueda tener fibra este alimento. Y para ello, pues la papa es una opción saludable porque es un alimento, pero podría ser mucho mejor si estamos hablando de papa cóctel, que viene con todo y su cáscara y uno se lo puede comer con más facilidad con todo y su cáscara, que le estamos añadiendo un poco de fibra a la alimentación. Y así, digamos, la porción ya no sería tan grande porque también te daría más saciedad consumirlo en una menor cantidad. Eso es lo que podría comentarte de la pregunta. Ya, perfecto. Bueno, aparentemente ya no hay más. Anímense, anímense. A ver, justo, ¿es recomendable ya no cenar? Nos pregunta Rina Torres. Gracias por tu pregunta, Rino. Mira, en el día nosotros recomendamos 3 tiempos de comida como mínimo. Esos 3 tiempos de comida son desayuno, almuerzo y cena. Eso quiere decir que la cena también es un tiempo de alimentación importante. Lo que hay que hacer es, primero, tener en cuenta que debemos cenar 2 horas antes de dormir como mínimo, o sea, tener un tiempo de reposo gástrico. Lo segundo es que ese tiempo de alimentación no esté presente primordialmente el grupo de las grasas saturadas, sino necesitamos fuente de proteína, necesitamos también una porción de alimento energético, pero quizás con más fibra, y una fuente de verduras también, una porción de verduras. Justamente las verduras, que son el grupo que menos se consume, deberían incluir en el día 2 porciones, tanto en el almuerzo como en la cena. Y la porción son como 2 manos abiertas de verduras. Eso hace que esa cena sea más ligera y que no haya un consumo excesivo también de carbohidratos. Perfecto.
Y nos consultan, ¿la prediabetes es reversible? Gracias. Qué pregunta tan bonita, porque estamos hablando de prevención. ¿Puede ser reversible? Sí puede ser reversible. Hay que preocuparse bastante. De hecho, ya es como una puerta para poder ingresar, pero podemos trabajar con alimentación, pero también con actividad física para mejorar los niveles de glucosa en sangre. Sí se puede mejorar, pero es un trabajo que hay que hacer ambos, actividad física y alimentación, buscando eh, elegir bien los alimentos y consumir en horarios, trabajar con los horarios para que no haya, digamos, huecos largos sin comer, sino que haya más tiempos de comida en el día y con menos volumen. Es decir, no hacer solo 3 comidas, sino probablemente 5, pero menos volumen de comida y consumir mucho más fibra en esa alimentación. Muchas gracias, doctor. Karina, a ver si tenemos alguna otra consultita, alguna otra pregunta o duda. Tenemos varias personas conectadas todavía, así que anímense, los leemos. Aprovechen a hacer sus preguntas, algo que de repente se sale un poco del tema en las preguntas, pero también pueden hacerlas para poder tener respuesta a algunas inquietudes que puedan tener. Claro que sí, porque el tema es súper importante y necesario que estemos al tanto, ¿no? Porque a veces no sabemos o medimos realmente el peligro, ¿no? De consumir tanta azúcar. Justo acá hay una cosa, ¿el consumo de stevia es bueno? Ya, excelente. Eh, este tema es bien interesante, es un tema paralelo al tema del azúcar, el tema de los edulcorantes. Hasta hace algunos años se recomendaba el reemplazo perfecto del azúcar, ese del edulcorante. Hasta hace algunos años era así, porque se veía sobre todo en personas que les hacía muy mal consumir azúcar, como son las personas diabéticas. El edulcorante no te sube las calorías, el edulcorante no va a subir tu glucosa, entonces no hay problema. Sin embargo, hoy en día se sabe esto de que el cerebro sí detecta el sabor dulce, sea edulcorante, sea azúcar, y va a ser de todas maneras un pico de glucosa, sobre todo un pico de insulina. Pero aquí, entre las opciones, digamos, que tenemos de edulcorantes, eh, si es una verdadera fuente, verdadera stevia natural, será una mejor opción frente a las artificiales. Sin embargo, lo que queremos no es simplemente reemplazar el azúcar por stevia, sino que queremos dejar de depender un poco del sabor dulce. ¿Se puede consumir stevia como una fuente, como una opción? Se puede, pero tampoco abusar, ¿no? No consumir un exceso. Todavía, digamos, no hay estudios que te digan que una pequeña cantidad de stevia te va a hacer mal, pero sí que en grandes cantidades podría haber algún efecto. Pero por ahora se trata de trabajar esto del cambiar, digamos, el paladar para que no recurramos solo a fuentes dulces, ¿no? Sino que podamos medir esa. Y nos consultan también, ¿es recomendable comer fruta de noche? Ya, esa es una pregunta muy clásica y yo diría depende. Normalmente los tiempos de alimentación, que sabemos de desayuno, almuerzo y cena, hay dos más que son las meriendas, media mañana y media tarde. Y sugerimos que la fruta vaya presente en el desayuno, en la media mañana, en la media tarde. Que comer una fruta en la cena sea perjudicial, quizás va a depender mucho de para quién está dirigido, pero que alguien que es una persona sana, con un peso saludable, pueda comer una fruta en la noche, no le va a hacer daño. Ahora, depende también la cantidad de fruta. Les pongo un ejemplo. Eh, si uno va a un lugar como estos cafés, ¿no? Donde podemos encontrar muchas veces en la carta ensalada de frutas. La ensalada que te traen es una nave prácticamente, un bol gigante de frutas.
Y esta cantidad de fructosa sí va a ser perjudicial porque está entrando un montón de fructosa a la sangre, entra, y es azúcar que se va a metabolizar rápido. Entonces, no es recomendable una porción de ese tamaño. Poder hacer una porción mucho más pequeña, una taza de fruta, algo que no va a hacer daño, sobre todo si lo acompañamos de un alimento fuente de grasa saludable o una proteína. Pero el momento más indicado para consumirla sea al comienzo del día, a lo largo del día, ¿no? No esperar hasta la noche. Pero no va a ser algo perjudicial si la persona es una persona sana. A ver, nos hacen otra consultita. ¿Qué es la tolerancia a la glucosa y cuál es la dieta que se debe seguir? La tolerancia debe ser la pregunta, ¿qué es la tolerancia oral a la glucosa? Ya, normalmente cuando una persona tiene, le hacen de repente un examen de glucosa y su glucosa sale por encima de los valores normales, ya hay sospecha de que esa persona pueda tener una afectación tipo diabetes, prediabetes. Entonces lo que hacen es hacerle una prueba que es el test de tolerancia oral a la glucosa, en la que someten a la persona a beber una cantidad de glucosa y luego ver cómo esa glucosa afecta su glucosa interna y va subiendo su curva de glucosa a la media hora, a la hora y media, a las 2 horas. Y se supone que esa glucosa tiene que volver a bajar así como subió. Pero cuando ven de que la glucosa en sangre no ha bajado, sino que se ha quedado por arriba, es cuando ya dicen, no, esta persona sí tiene una afectación y necesita un tratamiento médico, farmacológico y también nutricional, ¿no? Ahora, la parte nutricional está muy ligada justamente también a una alimentación, pues rica en fibra, una alimentación que tenga carbohidratos, pero en menor cantidad, tenga mucha presencia de verduras, verduras y grasas saludables. Es como prácticamente, digamos, lo que mencionaba en el ejemplo, hace unos ejemplos anteriores, de la alimentación del paciente que tiene diabetes, ¿no? Que tiene que hacer pequeñas comidas sin volúmenes, que no sean volúmenes tan grandes, pero en esas pequeñas comidas incluir diferentes grupos de alimentos, cereales integrales, ejemplo, consumir quinoa, consumir trigo, consumir choclo, en reemplazo, digamos, de los carbohidratos que se van a digerir más rápido, como puede ser la papa, como puede ser el arroz o el pan blanco. Más o menos va por ahí con una explicación un poco general. Gracias. Y a ver, ¿qué alimentos recomiendas para bajar el azúcar? O sea, digamos, para bajar la glucosa en sangre, ¿no? Para que, me imagino, la glucosa no esté tan elevada en sangre. Debe hacerse. Me imagino que va por ahí la pregunta. Ya, no hay un alimento puntual, realmente. Diría en primer lugar que esta persona beba la cantidad de agua que necesita en el día, porque muchas veces por no beber agua suficiente consumimos más alimentos y sobre todo a veces dulces. Y luego se trata de establecer un orden en la comida. Que todos los grupos de alimentos, estamos hablando de cereales, tubérculos, menestras, lácteos, grasas saludables, verduras, frutas, estén incluidos en esa alimentación, pero en las porciones correctas. De repente alguien dice, no, solo voy a comer verduras y no hay consumo de carbohidratos ni complejos. Entonces eso también a la larga va a afectar la salud de esta persona. O de repente quieren aumentar solo la cantidad de proteína y evitar a los carbohidratos a todo costo. Y pueden también poner en riesgo su salud. Entonces, no es un alimento solo, sino es el conjunto de toda la alimentación que va a ayudar a que esa glucosa pueda disminuir en sangre. Se pueda sobre todo controlar, ¿no? Y mantener en los niveles normales. Si es que estamos hablando de una persona que ya es diabética, tenemos que hacer este mismo trabajo, pero sabiendo de que la glucosa va a estar en niveles controlados, quizás no igual que una persona con glucosa normal, que no tiene diabetes, pero sí controla. Mira, esta consulta. ¿El consumo de la papa frita es propenso a tener cáncer al seno? Ahí están haciendo preguntas ya más específicas. Están aprovechando este tiempo, entonces. Es una pregunta en realidad
Le podría responder de una manera muy general. Y consumo de frituras, o sea, estamos hablando de frituras. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos frituras? O sea, el mismo aceite, muchas veces depende de qué tipo de aceite sea, y puede ser que el aceite no sea, digamos, es un aceite ranciado incluso también. Esa grasa saturada se va acumulando y puede afectar, o sea, no quiero tocar acá el tema de una enfermedad específica, pero sí abre la puerta para muchas enfermedades. El tema es de que lo que va a producir el exceso de grasa saturada en el cuerpo es exceso de tejido adiposo. Y cuando hay exceso de tejido adiposo, eso desequilibra las funciones hormonales, desequilibra nuestro metabolismo, se genera en un estado inflamatorio que el cuerpo se puede enfermar de diferentes cosas de acuerdo también a la carga genética de cada persona, al antecedente familiar de cada persona. Entonces, se puede comportar diferente en una u otra persona, pero el punto fue que aquí se aumentó el tejido adiposo en el cuerpo, incluso en personas que quizás no todos cuando comen pavo frita aumenta el tejido adiposo, algunas quizás no tienen esa tendencia, pero igual por dentro también va a afectar su salud. Gracias. Y he logrado bajar el colesterol, ya para cerrar con esta pregunta, he logrado bajar el colesterol, pero no los triglicéridos. ¿Qué puedo hacer para bajar los triglicéridos? Muy interesante. Hay que revisar cómo está el consumo de carbohidratos y azúcares en la alimentación, porque generalmente los triglicéridos aumentan no por el consumo de grasas, sino por cuántas fuentes de cereales, tubérculos, menestras comemos en el día, de lácteos, que también tienen fuente de carbohidratos, y de azúcares. Incluso en este tema, ¿no? Que hemos visto azúcares añadidos, de repente consumo de postres en algún momento. Entonces, se trata de revisar la alimentación. Ahora, si no hay consumo de eso, si está controlado, habría que ver la historia familiar también, ¿no? Los antecedentes familiares, que por ahí también podría haber una tendencia a hacer ese cuadro de hipertrigliceridemia que no baja, ¿no? O incluso teniendo medicación, ¿no? Porque normalmente es lo que hacen, ¿no? Tomar medicación para que disminuya. Entonces se trata de ver esa parte, ver en qué medida mi alimentación puede estar contribuyendo para que suban mis triglicéridos. Gracias. ¿Y qué cantidad de agua se debe tomar al día? Mucha es perjudicial. Ya con esta, si cerramos, porque ya estamos sobre la hora. Muchas gracias a todos por realmente haber participado de este webinar, de este taller. Con esta pregunta ya cerramos. Esa pregunta en realidad lo mencionamos en el tema, que son 30 mililitros por kilogramo de peso. Si puedes multiplicar tu peso por 30, lo que da es el requerimiento hídrico en el día, que va a depender de la actividad física. Si una persona se ejercita mucho, habrá que aumentar también la cantidad de agua. Puede afectar el exceso de agua en el cuerpo si lo consumes, quizás a corto plazo no, pero luego sí va a afectar. El que hace el trabajo de poder regular todo esto son nuestros riñones. En algún momento, este riñón también puede verse afectado, obviamente, por el exceso de agua. Listo, entonces Mm, también agradecerles por este tiempo, por Gracias. esta charla. Gracias, Silvia, y Gracias, Karina, por esperando estar acá, por acompañarnos en haber otro momento. aceptado la invitación y sobre todo gracias a la protectora y a todas las personas conectadas. No se olviden de visitar las redes sociales de la protectora y estar atentos a los siguientes temas que van a estar justamente colgando en la página para que ustedes estén todos enterados y puedan participar de los próximos webinars. Muchas gracias, que tengan una lindísima tarde y nos vemos en un próximo taller. Bueno. Hasta luego.